una manera muy orgullosa lo dijo. Y Jesús le dijo, Pedrito, Pedrito, está en el griego, hermanos. Y le dijo, antes de que cante el gallo, ni siquiera me vas a negar una vez, Pedro, me negarás 3 veces. ¿Te has encontrado ahí alguna vez, hermano? Padre, te prometo que ni un solo día dejaré de leer mi Biblia. ¿Lo has cumplido? ¿Cuántas veces le hemos prometido algo a Dios y fallamos vez tras vez? Pedro le dijo, aunque todos te nieguen, yo nunca. No, no. Antes de que cante el gallo, me vas a negar 3 veces. Evidentemente, cuando Pedro niega al Señor, se sintió mal. Vayamos al capítulo 21, versículo 3, hermanos. Cuando él se sintió mal, versículo 3, para entender el contexto de la historia. Pedro se siente mal, hermanos, sabemos, llora amargamente. Y dice la Biblia, Simón Pedro les dijo, él fue el que negó al Señor. Él dijo, voy a pescar. Era su oficio antes de ser discípulo. Ellos le dijeron, vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca y aquella noche no pescaron nada. Cuando tú te apartas de Dios, porque Pedro se había apartado de Dios, es imposible que Dios te bendiga, hermanos. Versículo 2. Esto es algo muy tremendo. Cuando una persona se amarga y se aparta de Dios, como lo hizo Pedro por negarlo, no se fue él solo. Dice la Biblia, estaban juntos Simón Pedro, que estaba desanimado, y aparte estaba Tomás, llamado el Dídimo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo, y otros 2 de sus discípulos. ¿Cuántos discípulos había, hermanos? 6 más Pedro. Cuando Pedro, un discípulo del Señor, se desanimó por su propio error, se desanimó otros 6 con él. ¿Sabes qué es una verdadera tristeza, hermano? Que cuando yo estoy desanimado por mis errores, por lo general me voy a jalar a otros conmigo. Si un día te desanimas y te amargas con Dios, vete tú solo, hermano. Sin embargo, a un Pedro, cuando se amargó y se desanimó, no se fue él solo. Se llevó a 6 discípulos con él, hermano. Ni siquiera eran creyentes, eran discípulos. Y regresaron a su oficio que tenían antes de conocer al Señor, que era la pesca. Hermanos, y es una tristeza cuando alguien se va al mundo, nunca te va solo. Si alguien se va al bar, no se va a ir solo, se va a llevar a alguien. Si alguien hace algo incorrecto, no te vas a ir solo, te vas a llevar a alguien. Y también a lo bueno, hermano, cuando vas a hacer algo bueno, también te vas a llevar a alguien. Cuando vienes a la iglesia, por lo general te vas a traer a alguien contigo. Tú debes saber, hermanos, que tus decisiones afectan a personas secundarias, sea para lo bueno o sea para lo malo. Y aquí no implica, hermanos, cuántos años tengas de ser cristiano. Pedro era Pedro, hermano. Y en su desánimo y amargura, desanimó otros 6 discípulos con él, a sacarlos de su voluntad y apartarse del propósito por el cual Dios lo había llamado. Ten cuidado a dónde vas, porque por lo general nunca vas solo, hermano. Dice la Biblia ahí en la historia de Jefté, y no lo mencionaré en gran manera, pero para saber que muchas veces tú dices, bueno, yo tomo esta decisión, pero afecta a terceros siempre. Jefté le hizo un pacto a Dios y le dijo, Señor, si me das la victoria, quien salga de la casa, te lo entrego en sacrificio. Aquellos que conocen la historia en el libro de Jueces, sabrán que salió su hijita. Y dice la Biblia que corrió, hermanos, lo abrazó, pero su mala decisión tuvo consecuencias con su hija. Algún otro día predicaré esa historia. Pedro se llevó a Tomás, a Natanael, a los hijos de Zebedeo y otros 2 discípulos. Desvió 6 personas por su amargura, por su infidelidad. Cuando en tu desánimo te apartas de Dios, no te puede ir bien. Versículo 5, miren lo que dice la Biblia. Mientras estaban ahí pescando, dice la Biblia que habían pescado toda la noche. Se les aparece Cristo en su cuerpo glorificado. Esta era la 3ª vez que se les aparecía. Y les dijo, hijitos, creo que les gritó, hermanos, ¿tienen algo que comer? Y los 7 estaban en la barca,
Pues dile tú. No, dile tú. ¿Sabes cómo estaban en la barca? Miserables. Y a mí me da gusto, hermanos. Porque eso hablaba de la vara de Dios. Si les hubiera ido bien, hermanos, probablemente nunca hubieran regresado a ser discípulos. Hijitos, ¿tienes que comer? Y le respondieron no. A veces tú, hermano, te sales de la voluntad de Dios, haces algo que a Dios no agrada y Dios te pregunta, ¿cómo te va sin mí? ¿Te va bien? Y tu respuesta será la misma que los discípulos. No. Es un golpe de gracia. Es un golpe de amor. Dios te hará sentir la necesidad de su bendición. En eso le piden ayuda a Dios, hermanos. Versículo siguiente, versículo 6, nos dice la Biblia, y Él les dijo, echen la red a la derecha de la barca. Pregunta, hermanos, si habían pescado toda la noche, ¿no crees que ya habían echado la red a la derecha? Pero hicieron lo que Jesús les dijo. Es más, hermano, si Jesús les hubiera dicho, avienten la red para arriba, hubieran brincado y los pescados, hermano. Simplemente les dijo, aviéntala a la derecha. Cuando tú le pides ayuda a Dios y no lo haces en tus fuerzas, podrás ver la mano de Dios en eso, hermanos. Aviéntala a la derecha. Aventaron la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces le echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Hermanos, si no tenemos un Dios que es misericordioso, hermanos. Versículo 12, miren lo que dice, solamente es el contexto de la historia. Versículo 12 dice la Biblia, y les dijo Jesús, venid y comed. Vamos, se habían apartado de Él y Jesús les da de comer. Y ninguno de sus discípulos se atrevía a preguntarle, ¿y tú quién eres? Recordemos que en Juan 21 ya había muerto, ya había resucitado y estaba en su cuerpo glorificado, que lo hizo por 40 días. Este es el contexto de la historia. Llegamos al versículo 15. Sabemos que Pedro le niega, se aparta a él, no solamente se aparta a él, aparta a 6 discípulos. Había 7 discípulos apartados, tristes, sin querer hacer lo que Dios les había mandado hacer. En su desánimo Jesús se les aparece, les da de comer y después que les da de comer les hace una pregunta. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? En el idioma original de este pasaje no solamente le implica un me amas, sino es una palabra, usa la palabra ágape, haciendo referencia a Deuteronomio 6 sobre me amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Y Jesús aborda una pregunta y se la hace a Pedro, ¿me amas más que estos? Estos pueden ser 3 cosas. La primera de ellas puede ser tus amigos. ¿Me amas más que estos 6 discípulos? Estos puede ser el alimento. ¿Me amas más que los pescados que acabas de pescar y la comida que acabas de obtener? Estos puede ser su pasatiempo o trabajo, porque la pesca era el oficio de Pedro antes de venir a Cristo. Estos pueden ser 3 cosas distintas. ¿Me amas más que tus amigos, tu alimento o tu trabajo? Hermanos, si Jesús nos preguntara en esta noche, ¿amas más a Dios que tus amigos? ¿Qué responderías? ¿O le diríamos a Dios, pues igual, Señor? Si Dios te preguntara, ¿me amas más que tus alimentos? ¿Qué responderíamos? Y si nos preguntara, ¿me amas más que tu trabajo? ¿Qué responderías, hermano? ¿Sabes que a veces usamos el trabajo como excusa para faltar a la iglesia? Cuando debe ser la iglesia la excusa para faltar a lo que sea, hermanos. No, las puertas no están abiertas diario. Son 2 días a la semana, hermanos. La pregunta está expuesta. Pedro, ¿me amas más que estos? Y le respondió como cualquiera de nosotros respondería. Sí, Señor, tú sabes que te amo, pero no le respondió en el original con la palabra ágape. Él le dijo, sí, Señor, tú sabes que está la palabra filos. Un amor con una menor entrega. Pues no te amo sobre todas las cosas, pero te amo, Señor. Te filos.
Sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo, ¿quién es él, hermanos? Jesús. Jesús le respondió a Pedro, apacienta mis corderos. Es muy fácil decir que amamos a Dios y otra muy distinta es apacentar sus corderos o hacer la voluntad de Dios para nosotros, hermanos. Amén. Segunda pregunta, verso 16. Y después le dice, volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás. Ahora en el original la palabra no es ágape. La segunda pregunta está como filos. ¿Me amas con ese grado de intensidad que me contestaste la primera pregunta? ¿Me filos? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Y probablemente, hermanos, cuando respondió la segunda vez, se acordó, pero ¿cómo me atrevo a decirle que le amo si acabo de negar su nombre? ¿Cómo me atrevo a decir que le amo si blasfemé y dije maldiciones? ¿Cómo me atrevo a decirle que le amo si acabo de sacar a 6 discípulos de su llamado? Y la lista podría seguir. Yo creo, porque él era cristiano y el Espíritu Santo pudo rederguir su corazón. Y le dijo, pero ¿te acuerdas lo que hiciste en el capítulo 18, Pedro? ¿Te acuerdas lo que hiciste en el capítulo 19, Pedro? Y Jesús le respondió, pastorea mis ovejas. Qué fácil y barato es decir yo amo a Dios. Recuerdo una ocasión, hermanos, cuando estaba en rutas allí en Estados Unidos, el Ministerio de los Camiones. Traíamos a pequeños hermanos de una ciudad que se llamaba Versailles, que daba como a 40 minutos de la iglesia, y los traíamos a la iglesia. Y les preguntábamos a los niños, ¿do you love Jesus? Y siempre decían, yes, I love Jesus. Y en eso se daban la vuelta y le daban un golpe al de al lado o le decían una majadería, hermanos. Y desde ahí yo comprendí, qué barato es decir yo amo a Dios. Qué fácil es decir yo soy cristiano. Ahora ya todo el mundo es cristiano. Tercera pregunta, versículo 17. Le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? ¿Te imaginas qué sintió en su corazón la tercera vez que le preguntó Jesús si verdaderamente le amaba? Pedro, ¿qué dice, hermanos? Se entristeció. Acuérdate que no estamos hablando de un creyente, estamos hablando de un discípulo de Dios. Y probablemente el más aventado de los dos, hermanos. Se entristeció de que le dijera la tercera vez me amas. Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Y Jesús le dijo lo mismo, apacienta mis ovejas. Dios nos dé cristianos que no digan, sí, yo amo a Dios, sino que nos dé cristianos que apacienten sus ovejas, que tengan una ruta, que lean la Biblia y que amen a su Dios, hermano. Tenemos muchos cristianos que gritan, yo amo a Dios, pero no hacen nada por Dios. Pedro, ¿me amas? Sí. Segunda vez, Pedro, ¿me amas? Sí. Hermano, ¿amas a Dios? Es muy fácil decir te amo. Y otra muy distinta es pastorear sus ovejas. Pedro era apóstol. Él sabía que debía estar en la obra de Dios y se había apartado. Es fácil hablar, hermanos, pero es otra demostrarlo. Hay una ilustración, hermanos, muy bonita que un hombre pintor estaba haciendo varios cuadros y en eso pintaba a un huérfano con un ojo triste, pintaba a un vagabundo y puso varios cuadros, hermanos, que eran conmovedores hasta que él dijo, ¿por qué no mejor en vez de pintarlos los ayudo? Y dejó de pintarlos y empezó a ayudar a los huérfanos y empezó a ayudar a los vagabundos. Hermanos, creo que tú y yo nos conmovemos y decimos soy cristiano, pero te voy a preguntar algo, hermanos. ¿Cuándo ha sido la última vez que te has sacrificado tú para Dios? ¿Qué ha sido lo último que has hecho para Dios?
Yo creo que Dios nos ha llamado a más que solo venir y escuchar su palabra, hermanos. Aquí me conforto, porque este mundo, hermanos, somos atribulados cada día. Y quítate la idea de que es por ser cristiano, hermanos. La vida es dura, hermanos. Sin embargo, tú tienes el consuelo de Dios y del Espíritu Santo que te ayude. Y a este lugar venimos y nos llenamos nuevamente de Él para servirle entre semana, hermanos. El amor se demuestra. Qué fácil es que una persona le pueda decir a su esposa, te amo. Pero imagínate que la golpee. Imagínate que la agreda verbalmente. A veces son marcas que nunca se quitan. Nunca hace nada, no suple sus necesidades. Dice la Biblia que si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Dice la Biblia que es peor que un hombre que va al infierno. Porque es muy fácil decir una cosa, pero es otra cosa respaldar lo que dices, y es mejor ni siquiera decirlo, sino hacerlo. De igual maneramente con Dios. No tenemos que llorar, oh, cuánto te amo, y salir, hermanos, de la iglesia y blasfemar su nombre. No. No digas que le amas. ¿Qué has hecho por él? ¿Cargaste su cruz esta semana? ¿Viviste en santidad para él? ¿Leíste la Biblia cada día? ¿Oraste cada día? ¿Te sacrificaste y ayudaste a alguien más? Esa persona no tiene que decir que es cristiano. Sus acciones dirán, esa persona es cristiana. Nos decía el director del instituto, talk is cheap. Hablar es barato. Que nuestras acciones hablen más que nuestras palabras, hermanos. Si Jesús te hiciera la misma pregunta que le hizo a Pedro y me la hiciera a mí esta noche, ¿me amas? ¿Qué le dirías? No solamente preguntó, ¿me amas? Preguntó, ¿me amas más que estos? ¿Sabes cuál sería la respuesta promedio de algunos cristianos? Sí, Señor, te amo. Lo que se me hace pesado es ir a la iglesia. Entonces no lo amas. Entonces no lo amas. Dios los bendiga, hermanos de internet. Y si te pregunta, ¿me amas? Y tú respondes, sí, te amo. Lo que se me hace pesado es el libro ese, Señor. Entonces no lo amas. ¿Cómo puede decir un cristiano que ama a Dios si no ama este libro, hermanos? ¿Sabes que la Biblia dice en Juan que el verbo se hizo carne? ¿Sabes que esto es Jesús, hermano? No puedes decir que amas a Jesús si no amas la Biblia. No puedes decir que amas la Biblia si no lees, guardas y aplicas su palabra. Sí, Señor, te amo, pero déjame cargar mi amargura otro ratito. Si no, como que andaría muy ligero y como que hasta volaría. Algunos ya hasta se acostumbraron a vivir con amargura. ¿Sabes que después de un tiempo te puedes acostumbrar a lo que sea? Una ilustración muy clara, hermanos. Tú entras a tu cuarto y hay luz, y en cuanto le apagas la luz no ves nada, y a los 5 segundos ya ves todo oscuro, pero lo ves. Hermano, qué bonito es tener un buen corazón para Dios y después amargarte y pensar que así es. El cuarto está oscuro. Sí, Señor, yo te amo, pero hay eso de orar, pues ¿para qué oro? ¿Me amas? Sí, te amo, pero eso de compartir mi fe, pues tú entiendes, ¿no, Señor? Tú sabes que pues como que me da pena. ¿De veras te da pena? Que no nos vemos muy penosos. Nos da pena para lo que nos conviene. Pero para lo que no, hombre, le damos rienda suelta a lo que sea. Y ahí sí ya no da pena. No, lo que nos falta es amor a Dios. Yo voy y predico el evangelio, hermano, aunque se escuche mal, no para que la gente, quiero que la gente sea salva, hermano, pero yo salgo porque amo a Dios. Y así si un día me cierran la puerta y me tiran el folleto, no hay problema, porque lo estoy haciendo para Dios. ¿Tú le amas?
Qué barato es decir yo amo a Dios, pero dame un cristiano, hermanos, que haga solo, que haga frío y que salga y le diga a alguien, Dios te ama. Es que esa persona no tiene que decir que ama a Dios, con sus pies está diciendo ama a Dios. Mucho cristiano que dice amar a Dios, pero no hace ni siquiera el ABC del cristianismo, hermanos. Se predica la vestimenta que honra a Dios y hasta se enojan con el predicador como si fuera idea mía. No es idea mía, hermanos, es un mandato de Dios. 3 conmigo, hermanos, amén. Es fácil decir que amamos a Dios, pero otra es vivirlo y demostrarlo cada día. ¿Sabes cómo tú dices que amas a Dios, hermano? Simplemente ser fiel a la iglesia en todos los servicios. Y tú no tienes que decir nada, tus acciones respaldan y dicen que amas a Dios. Tú no tienes que decir que amas a Dios, simplemente ora cada día, lee la Biblia, haz su voluntad, vive por principios bíblicos. Hermanos, tu vida respaldará que amas a Dios, sin tener que gritarlo a los 4 vientos. Eso es amar a Dios, no es decirlo, sino vivirlo. Por eso el título del mensaje, amor, un verbo de acción. Pregunta, hermano, si pudieras tener un cielo sin enfermedades, con todos los amigos que tuviste en la tierra, con todos los alimentos que siempre te gustaron, realizar las actividades que más anhelabas, tener todas las bellezas naturales que viste, si pudieras tener todo lo que te gustara, todo lo que te gustaba en la tierra, sin ningún desastre natural, ¿podrías estar satisfecho en un cielo donde no estuviera Jesús? ¿Qué responderías? Siempre que pienso en eso, hermanos, pienso en Fanny Crosby. Es la autora de muchos de los himnos que cantamos. Dejo al mundo y sigo a Cristo. Mi alma le esconde la roca que es Dios. Jesús, el Rey de paz, comprado por sangre por Cristo. No te dé temor hablar de Cristo, pero aquel himno, hermanos, yo podré reconocerle. Fanny Crosby era ciega, algunos conocen la historia. Y le preguntaron a aquella persona, si pudieras ver, ¿te gustaría ver? Y respondió, no. Porque al llegar al cielo, la primera persona que quiero ver es a mi Salvador. Esa mujer no tenía que decir que amaba a Dios. Esa mujer amaba a Dios. No digas yo amo a Dios, hermano. O dilo como testimonio, pero respáldalo con tu vida. Ella no estaría feliz en un mundo de paz y armonía y bendiciones sin Dios. A veces amamos más las cosas que el dador de las cosas, hermano. Vayamos a Romanos capítulo 5, versículo 8. Romanos capítulo 5, versículo 8 nos dice la Biblia. Mas Dios, ¿qué palabra sigue ahí, hermanos? ¿Muestra qué? ¿Qué hizo Dios con el amor? Lo demostró. ¿Te imaginas si Cristo hubiera dicho, pues los amo, y se hubiera bajado de la cruz? Ese es nuestro tipo de cristianismo hoy en día. Yo no necesito ir a la iglesia para hacer la voluntad de Dios. Pues no sé qué voluntad sea, porque no es la de la Biblia, porque mi Biblia dice no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Mas Dios muestra su amor. El amor se demuestra. Si yo te preguntara a ti, compruébame que Jesús te amó, demuéstrame que verdaderamente Jesús te ama a ti, ¿qué me responderías, hermano? ¿Alguien? Fíjense qué respuesta, hermano. Yo sé que Jesús me ama porque murió por mí. Ahora pregunta, demuéstrame que tú amas a Dios. Pues tengo un buen corazón. Demuéstralo. Mas Dios muestra su amor. Cuando una persona se sacrifica, hermanos, y en una familia, cuando alguien se sacrifica en un hogar, hermanos, nadie tiene que decir esa persona ama. Tú dices, esa persona ama porque carga una cruz. Tú nunca vas a amar hasta que no cargues una cruz. Tú me lo respondiste, tú sabes que Jesús te ama porque cargó una cruz.
entonces la única manera que va a demostrar que tú amas a Dios es si tú cargas su cruz. No te estoy predicando salvación por obras, yo sé que es por fe y gracia, pero si es fe genuina te llevará a hacer buenas obras, hermano. Alguien respondió cargando la cruz, pero también alguien pudo haber dicho por los golpes que él sufrió, por los latigazos que le dieron, por las burlas que sufrió, por jalar sus barbas, corona de espina, clavos en las manos, morir por el mundo a pesar de que el mundo lo rechazaría. Y una frase esta semana que me pareció tremenda, y decía un ateo: si Dios fuera real se hubiera mostrado al mundo visible. Y le respondieron: lo hizo, pero este mundo lo crucificó. Él demostró su amor para poder ir al cielo. Dice la Biblia que le amamos a Él porque Él nos amó primero, hermanos. Si tú experimentas el amor de Dios, es el día que podremos amar. Dice la Biblia que el amor es un fruto del Espíritu. No dice que es un fruto del cristiano porque no está en nosotros, pero sí es un fruto del Espíritu. A veces pensamos que amamos, pero si le preguntamos a las personas que más te conocen, ¿qué podrían responder ellos? Si en vez de que respondas tú, responde algún familiar tuyo, ¿qué diría? Si le preguntamos a tu esposa: oye, ¿tu esposo ama a Dios? ¿Qué diría? Porque todos diríamos: sí, lo amo con todo mi corazón. Pero ¿qué respondería la persona que más te conoce? Hermana, si le preguntamos a tu esposo: oye, ¿verdaderamente ama a Dios? ¿Qué respondería tu esposo? Si la pregunta se le hiciera a tus hijos: oye, ¿tus papás aman a Dios? ¿Qué responderían ellos? ¿Qué responderían las personas que más nos conocen? Vayamos a primera de Juan capítulo 3, versículo 18. ¿Qué dirían los compañeros del trabajo? ¿Dirían él es un buen cristiano? La Biblia dice: hijitos míos, no amemos de, ¿qué dice? ¿Ni de qué? Yo creo que de ahí sacan el famoso dicho, ¿verdad? De lengua me echo, pues uno no, unos tres, ¿no? Digo, apenas y una coca, digo, para que quede. Si no, ahí nomás se tapa una muela. ¿Qué tiene que ver? Nada, hermano. No amemos de palabra ni de lengua. Ni en las redes. Sino en hecho y en verdad. Que nuestras acciones digan: esa persona ama a Dios. Que cada vez que vienes a la iglesia con tu Biblia en la mano, y tráete la Biblia, hermano, aunque se proyecte, tú dices: esa persona ama a Dios. Yo sé que si diéramos un tiempo para testificar, hermanos, probablemente la mitad diría: no saben todo lo que tuve que pasar para poder llegar al servicio. Todos. Pero ponemos a Dios primero, hermanos, y por eso lo hacemos. No amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad, y no por un mes, hermanos, sino para el resto de nuestra vida. Miren lo que dice 2 Corintios 5:14. Texto poco mencionado y debería de mencionarse más este texto, hermanos, es tan tremendo. El apóstol Pablo nos decía qué era su motor. El apóstol Pablo nos dice: porque el amor de Cristo nos constriñe. La palabra constriñe es me sacia, me mueve, es mi gasolina, es mi motor. El amor de Cristo me constriñe. Cuando yo pienso en el amor a Dios, no es pesado ir a la iglesia. Cuando yo pienso en el amor de Dios, no es difícil orar, leer la Biblia, compartir su palabra, porque le amo. Todos tenemos alguna historia de algo que hicimos por amor a alguien y ni siquiera te pesó. O depende, a menos que seas extremadamente codo. Entonces así ames como quiera te va a doler. Pero lo hiciste por amor, hermano. Cuando tú amas a Dios, ¿tú crees que va a ser una carga venir a la iglesia, hermano? Y escuchar su palabra. ¿Tú crees que va a ser una carga servirle en algún ministerio? ¿Sabes qué es lo más triste, hermano? Que no amamos a Dios como debemos. Una persona decía que una persona no ora por falta de tiempo, sino por falta de corazón.
Personas dicen, yo no oro porque no tengo tiempo. No, ¿será eso cierto? Yo sé que en la vida hay muchas ocupaciones, pero siempre hay tiempo para hacer lo que uno quiere. Siempre tenemos tiempo para comer. Siempre tenemos tiempo para ir al baño. Y tú dices, es que eso es una necesidad elemental, entonces Dios no lo es, hermano. Siempre tenemos tiempo para checar el Facebook. Siempre tenemos tiempo para mandar un WhatsApp y a veces ni siquiera es algo importante, hermano, es una foto. Y decimos que no tenemos tiempo para orar. ¿O no creemos en la oración? El amor de Cristo nos constriñe, nos mueve, nos sacia, nos motiva. Si le amamos, le seremos fieles, hermano. Que nuestras acciones hablen más que nuestras palabras. Cuando nuestro Señor Jesucristo le preguntó a Pedro, Pedro, ¿me amas? Es para que Pedro estuviera predicando, dando un folleto, sirviéndole, pero no, hermano, estaba fuera de su voluntad. Y cualquier persona fuera de su voluntad no puede decir que ama a Dios, porque si lo amara le estaría sirviendo. Demostremos que tenemos amor a Dios, hermanos, esta semana sirviéndole, ganando almas, leyendo la Biblia, orando, asistiendo fielmente a la iglesia, hermanos. Terminemos, vayamos a Efesios capítulo 3, versículo 17. Efesios 3:17 nos dice la Biblia: para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, y fíjense cómo lo dice Pablo, a fin de que arraigados y cimentados en amor. La palabra arraigados es hacer firme y duradero, arraigados en el amor de Dios. Nada me mueve porque amo a Dios. Arraigado y luego cimentado. Poner un cimiento de una construcción firme, y el cimiento de un cristiano es su amor a Dios. Y si verdaderamente amas a Dios, nada te apartará de él, hermano. El problema es que no lo amamos. Cimentados y arraigados en amor. Poner un cimiento, hermanos. Versículo 18 dice: para que seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura. 19. Y de conocer el amor de ¿quién? Regresamos al 18. Fíjense cómo describe el amor de Dios. Su anchura. ¿Te has puesto a pensar qué tan ancho es el amor de Dios? ¿Te has puesto a pensar cuánta longitud tiene el amor de Dios? ¿Te has puesto a pensar cuán profundo es el amor de Dios y cuán alto es el amor de Dios? 19. Y está hablando de su amor, su ancho, longitud, a fin de conocer el amor de Dios que excede todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Termino con aquella pregunta que Jesús le hizo a Pedro. Me impacta la misericordia de Juan 21, hermanos, porque estaba fuera de su voluntad, y no por Dios, hermanos, por sus malas decisiones se apartó. Y aún ahí, sin haber pescado nada en sus problemas, se acercó Jesús. ¿Tienes que comer? No. Échalas a la derecha. Las echa a la derecha, les da que comer. Aparte fue Jesús quien puso la leña para llegar y cocinar el pescado. Vemos cuánta misericordia de Dios. Y vemos su cuidado en nuestra vida también. Y después que comió le hizo la pregunta y lo sentó: Pedro, ¿me amas más que estos? Ay, Señor, pues sabes que te quiero. Entonces apacienta mis corderos. Pedro, ¿me amas? Apacienta mis corderos. Pedro, ¿me amas? Apacienta mis corderos. Y es el mismo mensaje que Jesús nos dice el día de hoy: si me amas, apacienta mis ovejas, sírveme. Que nuestras acciones hablen más que nuestras palabras. Talk is cheap. Hablar es barato, hermano. Que nuestras acciones respalden. Que no tengamos que gritar yo amo a Dios. Simplemente que alguien más pueda decir de nosotros: él ama a Dios. Ella ama a Dios. Vamos a ponernos de pie, hermanos.
Si Dios habló a tu vida, hermanos, el altar está abierto. La pregunta fue muy clara, fue muy concisa, Pedro. Y es la misma pregunta que Pedro nos hace en esta noche. Pedro, ¿me amas? ¿Qué es el cristianismo para ti, hermano? ¿Es una religión? ¿Una opción más de tantas que hay? ¿Quién es Cristo para ti, hermano? Hermano, cuánta misericordia de Dios que Pedro, en su error, al haber blasfemado contra el Señor y en su amargura haberse apartado, se le acerca a Jesús y le dice: tienes que comer. No, recordemos que cuando tú te apartas de Dios, no te apartas solo. Pedro se llevó 6 discípulos. Pero también cuando te acercas a Dios, nunca vas a venir solo, alguien más te seguirá. Tengamos cuidado dónde vamos, porque siempre hay alguien que sigue nuestras pisadas. Jesús los alimenta en su misericordia. Y después de que los alimentó, los sentó y le hizo una pregunta, y probablemente lo vio muy fijamente a los ojos. ¿Me amas, Pedro? ¿Más que estos? ¿Me amas más que tus amigos? ¿Me amas más que tu trabajo? ¿Me amas más que estos? ¿Y qué respuesta tan fácil? Sí, Señor, tú sabes que te amo. No. Jesús le dijo: apacienta mis corderos. Segunda vez: ¿me amas? Sí, Señor, apacienta mis ovejas. ¿Me amas? Dice la Biblia que la tercera vez se entristeció, porque él sabía que en ese momento no lo amaba como él debería. Dios nos ayude a comprender su amor, hermanos, porque es el motor de un cristiano. Si tú amas a Dios, nadie te va a tener que decir que leas la Biblia, tú vas a leer la Biblia. Si tú amas a Dios, nadie te va a decir: hermano, acuérdate que hay que congregarte, tú te vas a congregar. Si tú verdaderamente amas a Dios, lo amarás tanto que se te va a desbordar y le vas a hablar a alguien más del Señor en la semana. ¿Me amas? Que nuestras acciones hablen más que nuestras palabras, hermano.